Las montañas se alzaban majestuosamente, bañadas por los cálidos rayos del sol naciente. Vega extendió sus enormes alas doradas y planeó con gracia sobre las cumbres nevadas, dejándose mecer por las corrientes de aire. Siempre le había fascinado sobrevolar esos parajes agrestes, un sueño que había albergado desde su juventud. Cuando aún era un águila pequeña, Vega soñaba con surcar los cielos. Tan pronto como sus plumas empezaron a crecer, decidió escapar del nido, a pesar de las preocupaciones de sus padres. Así comenzó su travesía hacia la libertad, volando por cuenta propia. Al principio, sus alas inexpertas solo le permitían elevarse unos metros y planear brevemente de rama en rama, pero Vega era obstinado y determinado. A medida que pasaba el tiempo, sus alas se hicieron más fuertes y su vuelo más seguro. Cada día, ascendía un poco más alto, enfrentando el viento y los desafíos con valentía, hasta que se convirtió en la reina de los cielos. A lo largo de su viaje, Vega aprendió a leer las corrientes de aire como si fueran un mapa, a moverse con la gracia de un río en el viento y a desafiar las montañas con una confianza inquebrantable. No solo había conquistado el cielo, sino que también había encontrado su propósito: explorar, descubrir y llevar su espíritu libre donde nadie más podría llegar. El vuelo de Vega sobre las montañas. Las montañas se alzaban imponentes bajo los cálidos rayos del sol matutino, bañando el mundo en una luz dorada. Vega extendió sus alas, imponentes y fuertes, y comenzó su vuelo hacia las alturas. Mientras ascendía, sentía la libertad que solo el cielo podía ofrecer. La brisa fría y renovadora se deslizaba entre sus plumas, despejando sus pensamientos. A Vega le encantaba sobrevolar la región, desde que era un águila joven y curiosa. Cuando apenas comenzaba a entender el mundo a su alrededor, soñaba con poder volar más allá de las montañas, alcanzando horizontes aún desconocidos para ella. Desde su primer vuelo, sentía una conexión con el viento y el aire. Con cada aletazo podía tocar una parte de su alma que solo el vuelo podría liberar. A medida que creció, su destreza y confianza se fueron consolidando, convirtiéndola en una de las águilas más grandes de la región. Pero incluso después de años de vuelo, el deseo de explorar siempre estaba presente. Esa mañana, Vega había decidido salir temprano para aprovechar la tranquilidad que el amanecer ofrecía. El aire estaba aún fresco, y el cielo despejado se extendía como una alfombra azul infinita ante ella. Mientras ascendía por las corrientes térmicas que ascendían desde las cumbres nevadas, se sentía más cerca de la esencia misma de la vida. El paisaje de abajo se reducía a una serie de formas borrosas y pequeñas, mientras Vega ascendía con un dominio total del aire. Alzarse por encima de todo le proporcionaba una sensación de control y paz. Sabía que las montañas eran su hogar, pero en el vasto cielo se sentía más cerca de lo que realmente deseaba: la libertad plena, la sensación de ser parte de algo mucho más grande que ella misma. El entrenamiento y crecimiento de Vega. Vega, desde su infancia, había aprendido a moverse con agilidad y destreza. Cuando comenzó a volar, sus primeros intentos fueron torpes. A veces caía, otras veces no alcanzaba a mantenerse en el aire, pero su determinación siempre le daba fuerzas para seguir intentándolo. Poco a poco, con el paso de los años, su habilidad mejoró de manera asombrosa. Los primeros vuelos fueron cortos, apenas alcanzando las copas de los árboles cercanos, pero a medida que su cuerpo se desarrollaba, también lo hacía su confianza. Ya no solo planeaba entre las ramas o descendía brevemente sobre los valles. Ahora desafiaba las corrientes de aire, ascendía como si estuviera buscando una meta en las alturas. Cada vuelo la hacía sentir más viva, más poderosa. El proceso de entrenamiento fue arduo, pero su perseverancia la hizo una experta en el arte de surcar los cielos. Cada día, Vega se enfrentaba a nuevas dificultades, como el viento fuerte que podía desestabilizar su vuelo o las ráfagas repentinas que la hacían luchar por mantenerse en control. Sin embargo, cada obstáculo era una oportunidad para mejorar, para encontrar soluciones. Aprendió a usar las térmicas, esas corrientes ascendentes de aire que le permitían ganar altitud sin esfuerzo. Su habilidad para aprovechar estas corrientes le dio una ventaja en los cielos, permitiéndole volar por largos periodos sin tener que batir las alas constantemente.
En sus vuelos largos, Vega alcanzaba altitudes de más de 2,000 metros, donde el aire se volvía más delgado y la vista más nítida. Desde allí arriba, el mundo se veía más pequeño, y ella sentía que dominaba la naturaleza, que se había convertido en un ser sublime. Sin embargo, nunca perdió la humildad, sabiendo que el cielo es vasto y siempre tiene algo nuevo que enseñar. Vega se sentía en paz, entendiendo que el vuelo no solo era una cuestión de poder, sino de sabiduría, de conexión con el viento, el sol y la tierra. El descubrimiento de la trampa para aves. Una mañana, mientras sobrevolaba un cañón que conocía bien, Vega detectó un destello inusual en el suelo. Un reflejo metálico que brillaba entre los matorrales le llamó la atención. Al principio pensó que podría ser algún objeto dejado por los humanos, algo que, aunque extraño, no era del todo raro en esa región. Sin embargo, al acercarse, un sentimiento incómodo la invadió. Se dio cuenta de que lo que había visto era una trampa para aves. Una jaula metálica, colocada cuidadosamente entre los arbustos, escondida de manera astuta por los furtivos. Vega, como depredadora, siempre había respetado el ciclo natural de la vida. Cazaba para alimentarse, para sobrevivir, pero siempre con respeto. No disfrutaba del sufrimiento ajeno ni de la muerte innecesaria. Sin embargo, cuando vio aquella trampa, un escalofrío recorrió su cuerpo. La idea de que los humanos colocaran trampas para capturar aves por puro placer o lucro la llenó de ira. Las criaturas atrapadas en esas trampas no solo sufrían física y emocionalmente, sino que sus vidas eran arrebatadas por una codicia sin fin. Vega nunca había sido partidaria de atacar a los humanos, pero su furia ante el acto injusto la hizo sentir un deseo profundo de justicia. Con una mirada fija, estudió la trampa, observando la carne podrida que servía como señuelo. Podía ver el desgaste de las ramas y los espinos que rodeaban la trampa, disimulando su propósito letal. En ese momento, algo más la hizo frenar. A través de la maleza, oyó un suave aleteo. Su instinto le dijo que algo estaba mal, que no era solo un objeto dejado por accidente. Decidió acercarse más, y lo que vio la conmovió profundamente. Dentro de la trampa había un pequeño polluelo, atrapado y luchando por escapar, pero sin éxito. Vega no podía dejarlo allí. La trampa metálica y el destino del polluelo. Vega se sintió conmovida al ver al polluelo atrapado, agitando sus alas con desesperación, incapaz de liberarse. Como madre, sabía lo que era proteger a los suyos, y aquel pequeño ser inocente, aún incapaz de volar, no tenía ninguna posibilidad contra la trampa. Vega había visto muchos polluelos en su vida, pero ninguno tan vulnerable como este. Su corazón se apretó al ver el esfuerzo inútil del pequeño, que no entendía por qué estaba atrapado, ni las malas intenciones de los humanos que lo habían colocado allí. La ansiedad del polluelo se percibía en sus movimientos erráticos, y Vega no podía soportar verlo sufrir. A pesar de su destreza y años de experiencia en el aire, Vega nunca había sido confrontada con una situación tan desesperante. La jaula metálica parecía indestructible. Los barrotes eran gruesos y firmemente sujetos por alambres, resistentes incluso a las fuerzas más grandes. Sin embargo, Vega no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Sabía que las criaturas más sabias no eran las que simplemente luchaban sin descanso, sino las que pensaban y actuaban con inteligencia. Aunque la desesperación la invadió por un momento, la furia hacia la injusticia despertó en ella una determinación férrea. Sin embargo, el tiempo apremiaba. La jaula debía abrirse pronto, de lo contrario el polluelo, aún tan frágil, estaría perdido. Vega decidió actuar rápido. Cada segundo contaba. La paciencia y la observación fueron las claves de su próximo movimiento. La lucha desesperada de Vega por escapar. Vega, atrapada en la jaula metálica, sintió que el tiempo pasaba a una velocidad aterradora. Su mente trabajaba a toda marcha, buscando soluciones, pero su cuerpo estaba exhausto. Los barrotes de la jaula eran imponentes y resistentes, un obstáculo casi insuperable para una ave como ella. A medida que pasaban los minutos, la presión aumentaba y la desesperación comenzaba a apoderarse de ella.
Cada vez que intentaba liberarse con fuerza, sus alas, sus garras y su pico chocaban contra los barrotes sin obtener resultado. El dolor, que inicialmente se había concentrado en sus alas, se extendió por su cuerpo, pero su mente no podía rendirse. Tenía que escapar. Con cada golpe, con cada aletazo, Vega sentía su cuerpo resentido. Sus plumas se desgarraban en el proceso, su pico sangraba y su piel estaba marcada por la lucha constante. Sin embargo, cada intento fallido no hacía más que avivar su rabia. La impotencia se instalaba profundamente, pero la necesidad de sobrevivir y proteger al polluelo la mantenía alerta, aferrada a la esperanza de que pudiera salir de allí. No solo estaba luchando por su libertad, sino por la vida del pequeño ser que dependía de ella. La sensación de ser prisionera de aquellos barrotes era insoportable, pero aún había algo dentro de ella que se negaba a ceder, a dejarse vencer. La jaula era un obstáculo físico, pero la mayor prisión de Vega era el miedo. El miedo a los furtivos, a sus intenciones oscuras. Sabía que aquellos hombres no se detendrían ante nada. Eran capaces de matar por diversión, de despojarle a la naturaleza sus seres más preciosos solo por el placer de poseerlos. Ese pensamiento la impulsó aún más. ¿De qué servía ser un águila poderosa si no podía proteger a los más débiles? Vega sabía que debía encontrar una forma de liberarse, o de lo contrario, todo lo que había aprendido, toda su fuerza y agilidad, serían inútiles. El pensamiento de la inevitable llegada de los furtivos. Vega no podía evitar pensar en lo que ocurriría cuando los furtivos llegaran. La jaula metálica, aunque resistente, pronto se convertiría en el centro de la codicia humana. Si no lograba escapar pronto, los hombres llegarían, y su suerte y la del polluelo estarían selladas. Un escalofrío recorrió su cuerpo al imaginarse en las manos de esos cazadores. Sabía lo que les hacían a los animales que caían en sus trampas. Eran crueles, y no mostraban ni piedad ni respeto por la vida. Para ellos, el valor de un ser vivo se medía solo en términos monetarios. Y Vega no podía permitir que eso sucediera, no a ella ni al polluelo que ahora compartía su cautiverio. El tiempo parecía haberse detenido dentro de la jaula. No podía ver cuánto había pasado desde que fue atrapada, pero su mente estaba completamente enfocada en la llegada de los furtivos. Se preguntaba si los hombres la verían como un trofeo valioso o si simplemente la dejarían morir de hambre en el interior de la jaula. Si no lograba escapar, su vida, tan libre y gloriosa en los cielos, llegaría a su fin de una manera lamentable, atrapada en un pedazo de metal y al alcance de aquellos seres despreciables. En ese momento, el miedo comenzó a envolverla. No por su propia vida, sino por la del pequeño polluelo. Sabía que si los furtivos llegaban, no tendrían piedad de él. La criatura, tan vulnerable, tan frágil, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir en manos de esos hombres. El único consuelo que encontraba Vega en ese momento era que, si lograba liberarse, podría proteger al polluelo y juntos huir hacia un lugar seguro. Pero la desesperación se apoderó de ella cuando pensó que si no lo conseguía, ambos terminarían en las garras de los cazadores. El plan arriesgado para salvar al polluelo. Vega sabía que el tiempo se agotaba. No podía seguir luchando de la manera en que lo había estado haciendo. Cada intento de liberarse había fallado, y su cuerpo estaba empezando a ceder bajo el esfuerzo físico. El dolor de sus heridas, el cansancio, la angustia, todo se acumulaba en su ser. Pero la solución que encontró no estaba en la fuerza, sino en la calma. Recordó entonces las enseñanzas de su madre, quien siempre le decía que la paciencia y la astucia eran las claves de la supervivencia. No se podía luchar siempre con furia, a veces había que planificar, evaluar cada paso y actuar en el momento justo. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en su mente. Si continuaba luchando, solo se desgastaría más. Lo que debía hacer era algo arriesgado, pero también ingenioso. Vega decidió que fingiría estar inconsciente. Si los furtivos la consideraban muerta o fuera de combate, podrían pensar que ya no valía la pena mantenerla prisionera y, tal vez, se acercarían más al polluelo. Con ese plan en mente, Vega respiró profundamente, contuvo el dolor y se preparó para ponerlo en práctica.
Iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar al pequeño. El primer paso fue quedarse completamente quieta, controlando cada uno de sus movimientos. No debía mostrar debilidad, solo calma, como si su espíritu hubiera abandonado la jaula. A pesar de estar agotada y herida, Vega sabía que debía permanecer en silencio absoluto, para darles la oportunidad a los cazadores de acercarse sin sospechar que ella estaba consciente. La desesperación ya no la gobernaba, solo quedaba la concentración, la necesidad de salvar al polluelo, de proteger la vida que todavía se encontraba bajo su cuidado. La llegada de los furtivos y la tensión en la jaula. Finalmente, los pasos de los furtivos resonaron cerca. Las pisadas sobre la hojarasca indicaban que se estaban acercando. Vega mantenía su respiración contenida, consciente de que, en ese preciso momento, su destino y el del polluelo dependían de su actuación. Los hombres estaban cerca, casi podían tocar la jaula. Vega podía escuchar sus voces, cargadas de una mezcla de burla y desdén, como si estuvieran disfrutando de la captura. Sus palabras llegaban distorsionadas, pero Vega podía identificar la amenaza en cada tono. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo uno de los hombres, claramente burlándose al ver el sufrimiento de Vega. «¿Una águila real, o más bien, una de segunda categoría? No es tan valiosa como pensábamos, pero igual nos servirá». Vega aguantó la tentación de reaccionar. Solo quedaba esperar el momento exacto. Cuando el hombre se acercó más, el peso de su aliento sobre ella la hizo sentir aún más vulnerable. Sin embargo, a pesar del miedo, el plan seguía en marcha. Todo lo que necesitaba era que el hombre se acercara lo suficiente para poder hacer su movimiento. Finalmente, los pasos se detuvieron justo al lado de la jaula. Vega podía oír el crujir de la puerta al ser tocada. La jaula se abriría pronto. Tenía que esperar el momento exacto, pero su corazón latía con fuerza, su mente estaba en alerta total. «¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ella?», preguntó otro de los furtivos, más interesado en discutir sobre el valor del trofeo que en escuchar el latir de sus propios corazones, que ahora palpitaban más rápido. La astucia de Vega al fingir estar inconsciente. El viento cortante se colaba por las rendijas de la jaula mientras Vega se mantenía inmóvil, concentrada en su respiración. Cada fibra de su cuerpo, aunque herida y agotada, se mantenía firme en su propósito. Su mente había comprendido lo que debía hacer. La fuerza física no la liberaría, sino su astucia y la habilidad para engañar a los cazadores. Había aprendido desde pequeña que la paciencia y la inteligencia podían superar incluso a la fuerza bruta. No era solo una cuestión de sobrevivir, sino de salvar al polluelo y asegurar que ninguno de los cazadores tuviera la oportunidad de hacerle daño. La idea de fingir estar muerta o inconsciente surgió de un instinto de supervivencia. Si los hombres la creían derrotada, lo más probable es que la dejaran sin vigilancia, lo que daría una oportunidad para que el polluelo fuera libre y para ella misma aprovechar el descuido. Sin embargo, el miedo seguía amenazando con apoderarse de ella. Cada ruido en el entorno la hacía querer moverse, querer escapar, pero ella resistía. Necesitaba que todo pareciera normal, incluso en su debilidad. Cada músculo de su cuerpo le pedía que luchara, pero el plan exigía que se mantuviera completamente quieta. La tensión era insoportable, pero Vega sabía que solo con calma y confianza podría lograrlo. A medida que los pasos de los furtivos se acercaban, Vega dejó que sus párpados se cerraran lentamente, manteniendo la respiración profunda y controlada. Debía parecer lo más inerte posible. Cada uno de sus músculos le pedía moverse, pero solo podía hacer un esfuerzo consciente para estar completamente tranquila. Sabía que, en ese momento, solo un error podría arruinar todo. Sin embargo, la voluntad de salvar al polluelo y la necesidad de recuperar su libertad la mantenían firme. La liberación inesperada y la huida hacia la libertad. El instante que Vega había estado esperando finalmente llegó. A medida que los furtivos se acercaban, ella se sintió vulnerable, pero también más determinada que nunca. A través de sus ojos entrecerrados, pudo ver cómo uno de los hombres se acercaba para inspeccionarla más de cerca. Este fue el momento crucial.
Su respiración se detuvo por un segundo, y en un fugaz movimiento, el hombre abrió la jaula, confiando en que la águila ya estaba vencida. Era el instante que Vega había estado esperando, el momento de su oportunidad. De repente, como si el aire se hubiera congelado, Vega lanzó una rápida y certera patada con las garras. No fue un movimiento descontrolado, sino un golpe preciso, dirigido al candado que mantenía la puerta cerrada. El sonido metálico de la puerta abriéndose repentinamente reverberó en el aire. Los furtivos no tuvieron tiempo de reaccionar, y antes de que pudieran procesar lo que sucedía, Vega estaba fuera. Sin pensarlo más, desplegó sus alas rasgadas con la fuerza que quedaba en ellas y se elevó rápidamente, aprovechando los vientos ascendentes. El viento la golpeó, pero la sensación de libertad era indescriptible. Aunque el dolor físico aún la acompañaba, la sensación de volar nuevamente por el cielo era un bálsamo para su alma herida. Mientras volaba sobre los árboles y los ríos, sentía la energía renovada que solo la libertad podía dar. El polluelo, aferrado con seguridad en sus garras, sentía lo mismo. Aunque su vuelo no era perfecto, sentía que todo lo que había pasado, cada herida, cada intento de escape, valía la pena por ese preciso momento. La sensación de escapar de los cazadores, de recuperar lo que le pertenecía. Con el aire de la montaña acariciando sus plumas, Vega volaba más rápido, tan libre como nunca antes. El sol comenzaba a salir por el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, y Vega sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero el primer paso hacia su libertad ya estaba dado. Volando a gran velocidad, sintió que la angustia dejaba de ser su compañera. El peso de la jaula, el miedo, las heridas, se desvanecían conforme aumentaba la distancia entre ella y sus secuestradores. La llegada al refugio y el cuidado del polluelo. El vuelo fue largo, y Vega sabía que necesitaba un refugio donde poder sanar y descansar. A pesar de haber recuperado su libertad, sus alas, heridas por la lucha y la cárcel de la jaula, no le permitían volar de manera continua sin descanso. La montaña, su hogar, estaba cerca, y ella deseaba llegar al nido donde siempre había encontrado seguridad. Tras varios kilómetros de vuelo, divisó un rincón tranquilo entre las altas cumbres, una pequeña cueva resguardada del viento. Sabía que era el lugar ideal para reposar y cuidar al polluelo. Al aterrizar, cuidadosamente depositó al pequeño en el lecho de ramas secas que había preparado previamente. El polluelo estaba agotado, pero aún mantenía algo de energía en sus pequeños músculos. Vega se acercó a él, inspeccionando sus plumas, sus patas, buscando cualquier señal de que el pequeño había sufrido más de lo que ya había observado. Con gran ternura, empezó a limpiarlo, utilizando su pico y sus garras con extrema delicadeza, a pesar de sus propias heridas. El pequeño, ahora completamente bajo su protección, temblaba ligeramente, pero se relajaba poco a poco al sentir el calor de la águila adulta. Vega no podía evitar sentir una conexión con él, una sensación de responsabilidad y amor incondicional que iba más allá de la supervivencia. Aunque había sido ella quien necesitaba ayuda, fue el polluelo quien, de alguna manera, le enseñó la verdadera importancia de la calma y la astucia. Mientras cuidaba de él, Vega reflexionaba sobre su propia lucha. No fue la fuerza lo que la había liberado, sino la paciencia, la observación y la capacidad de adaptarse. Ahora, al cuidar al polluelo, estaba aprendiendo también a sanar, a reponer fuerzas y a construir un vínculo que iría mucho más allá de su propia supervivencia. Mientras el pequeño dormía, Vega descansó junto a él, sabiendo que el camino por delante sería largo, pero estaba lista para afrontarlo. El polluelo ya no era solo una víctima, ahora era su compañero de vida. Ambos habían superado juntos la adversidad, y ahora comenzaban una nueva etapa llena de esperanza y aprendizajes. La lección del polluelo y el nuevo vínculo de sabiduría. El tiempo pasó lentamente, pero con cada día que Vega pasaba cuidando al polluelo, más aprendía sobre la paciencia y la calma. Aunque en su juventud había sido conocida por su impetuosidad y coraje, el tiempo en la jaula y la experiencia de la huida la habían transformado.
Ahora, más que nunca, comprendía que la sabiduría venía no solo de la fuerza, sino de la capacidad para ver más allá de los obstáculos. A través de su relación con el polluelo, Vega comenzó a comprender lo que significaba realmente la compasión y la protección desinteresada. El polluelo, por su parte, comenzó a mostrar signos de crecimiento. Aunque todavía era muy joven e inexperto, su resistencia y su capacidad para aprender rápidamente dejaron impresionada a Vega. Cada pequeño logro del polluelo, cada salto que daba o cada intento de volar, era un recordatorio para Vega de la importancia de dar espacio a la independencia, de no apresurar los procesos. Ambos compartían ahora un vínculo profundo, que no solo les unía en la supervivencia, sino en el entendimiento mutuo de que a veces la fuerza radica en ceder y en confiar. Vega ya no se veía como la única fuente de poder en su relación con el polluelo. Al contrario, comenzó a ver cómo el pequeño, a su manera, también le enseñaba a ella. Le mostraba que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en los cielos, sino también en los momentos de quietud, de reflexión y de humildad.